Hola, qué bueno que nos encontramos en este programa Para Vivir. La bienvenida siempre a nuestros abuelos, abuelas y a toda la familia que nos siguen cada miércoles en este espacio. Hoy estaremos conversando con una gloria del deporte cubano y que vive precisamente aquí en nuestra provincia de Villa Clara y en nuestra ciudad de Santa Clara. ¿De quién se trata? Pues acompáñenme. Y como les había anunciado, hoy estaré conversando con una gloria del deporte y que es de aquí, de nuestra ciudad de Santa Clara. Él es Luis Enrique González Álamo, pero si digo Kiki, seguramente que muchos lo reconocerán. Entrenador y además coach. Bienvenido, Kiki, a nuestro programa. Gracias por la invitación. Kiki, la primera pregunta que se impone es, ¿cómo llegó ese gusto, esa afición de Kiki por la pelota? Bueno, tuve la suerte de nacer en un barrio muy deportivo que es el Reparto Santa Catalina, aquí en Santa Clara. Pues ahí teníamos el campo Sport, teníamos el 26 de julio y siempre había un gran entusiasmo en ese barrio desde muchachos. Hasta inclusive hicimos un terrenito de béisbol en la parte, en la calle Segunda al final que da el río, un terreno chiquitico. Pero tendríamos 7 u 8 o 9 años y entonces era muy emocionante porque el right field, que la zona era la más cercana al río Bélico y era tanta la concentración que a veces los muchachos caían en el río capturando la pelota. Después ya fuimos creciendo, entonces entramos al campo Sport, que era un terreno que no solo se practicaba el béisbol, se practicaba el baloncesto, atletismo, muy buenos deportistas salieron de ahí. Por ejemplo, en baloncesto salieron los Pérez Armenteros, los Guamutas, Conrado y Leonardo, que fueron figuras estelarísimas en el baloncesto a nivel nacional. En atletismo también Violeta Quesada, que fue campeona olímpica, y así sucesivamente. También muy buenos entrenadores, como Abelardo Montiel de atletismo, Vicente Jiménez de fútbol y Roberto Pupo, que es de béisbol, que todavía se mantiene actualmente. O sea que se hablaba mucho, ahí lo que más se hablaba era de deporte. Después continuamos, ¿no? Nuestra preparación, participamos en las partes interbarrio, después a nivel municipal y así sucesivamente, pero se jugaba mucho béisbol y muy... Quiere decir que lo que empezó como una afición se convirtió luego en una pasión. Fue una pasión tanta, pero bueno, los muchachos estuvo imbuidos en el deporte, era muy deportivo ese barrio. ¿Qué posiciones jugó Kiki y en qué eventos participó además en esa etapa juvenil? Yo empecé como shortstop, torpedero como le llaman. Y así en las primeras categorías fuimos avanzando, participábamos, como dije anteriormente, en los torneos interbarrios, después las municipales, provinciales, y así sucesivamente fuimos avanzando poco a poco, hasta que más adelante llegamos a una parte más competitiva, mejor dicho, más organizada, como la introducción en la AIDE provincial de béisbol. ¿Con qué edad se inicia allá en la AIDE? A los 15 años, cuando que yo era, se hacía una captación a nivel provincial, o sea, era la unión de las 3 provincias, Las Villas, Cienfuegos, Santi Espíritu y Villa Clara, y fuimos captados para integrar la nómina de la AIDE Luis Turcios Lima, aquí en Santa Clara, donde participamos en los 6º Juegos Escolares con muy buenos resultados, alcanzamos el 3er lugar a nivel nacional. Ahora, cuando Kiki se gradúa, por allá por el año 1980, ¿cómo es que se inicia ya en el equipo Villa Clara? Sí, mira, yo simultaneaba aquí, también fui captado para la Academia Provincial de Béisbol con el preuniversitario aquí. Cuando eso, el último grado que se hizo fue el 13, el último año mío, porque después ya se redujo a 12 grados. Cuando yo termino, voy hacia La Habana y hago una prueba de actitud para entrar a la licenciatura, donde soy aprobado. Ahí me mantengo desde el año 74 hasta el 80 que me gradué, y cuando regreso, mi servicio social era en el pedagógico. Pero bueno, la dirección del INDER y en especial de Eduardo Martín, que era el director del equipo de Villa Clara,
me llama para que yo preste su servicio con el equipo. A la vez yo me incorporo ahí en el año 1980. ¿Y allí se incorpora desempeñándose como? Ahí empezó como preparador físico y coach de primera base en ese momento. En esa etapa me mantuve 7 años como coach de primera base y después en el octavo Serie Nacional para mí, ¿no? me trasladan para coach de tercera base y me mantuve hasta que mi jubilación Kiki, ¿y recuerda usted en esa época los atletas principales que formaban parte del equipo? Sí, como que no, en la primera etapa, esos los años 80, Víctor Mesa, Pedro Jova, Alberto Martínez, Luis Jova, Valentín León, eran tantos de buena calidad. Y después, bueno, después hubo otra generación, ya de los 90 para acá, que fue cuando tuvimos más campeonatos, con la inclusión de Jova como director, que se incluyeron atletas de grandes valores como Toca, Parejo, Osmani, Pestano, Ángel López, Acebey, que fue que todavía se recuerda ese equipo como la Mecánica Naranja. Sí. Creo que sí, disfrutamos mucho los triunfos, porque no solo ganamos 3 sucesivamente, sino que discutimos 2 campeonatos. ¿Y hasta cuándo trabajó en el equipo de Villa Clara? Hasta el 2003. Hasta el 2003, que ya casi alrededor de 25 años con el equipo Villa Clara. Después me mandan, me hacen una propuesta para ir hacia Italia, para trabajar con la selección nacional de Italia, con vista a los Juegos Olímpicos de Atenas, como lo mismo que hacía yo aquí de coach de tercera base. Y entonces me traslado a Italia. Eso no se pudo hacer, pero nos dejaron ahí con una academia, supuestamente los mejores talentos del béisbol italiano, que parece que es así, porque ahora los que integran el equipo nacional de Italia fueron esos alumnos de nosotros. En los años 2003, que tuvimos 7 u 8 años prestando colaboración por Cuba Deporte en Italia. ¿Qué eventos internacionales recuerda aquí que importantes que hayan marcado su carrera? Bueno, fueron muchos. Muchos eventos internacionales. Casi tuvimos como 12 años en la Selección Nacional de Béisbol. Yo recuerdo, bueno, los Juegos Centroamericanos, para pensar por orden, así de Puerto Rico en el año 93, los Panamericanos de Indianápolis en el año 87, fueron un evento muy importante, porque era la primera vez que después del triunfo de la Revolución, Cuba participaba en un evento internacional, mejor dicho, en Estados Unidos. Después vinieron los Panamericanos 87, para ir por orden cronológica, ¿no? Los Panamericanos también de La Habana en el año 91 y Panamericanos del año 95 en Mar del Plata, que no se efectuó en Mar del Plata, sino que se efectuó en Argentina. Después vinieron los mundiales, el mundial del 88 en Italia fue muy importante. Recuerden el jonrón de Lourdes Gurriel a Jim Au, en eso estuvimos también. Y después el otro mundial fue en Nicaragua en el año 94 y el último fue en China Taipei en el 2001, que ganamos al equipo de Estados Unidos el último juego. Y después también tuvieron las Olimpiadas, fue como interesante, la Olimpiada de Barcelona en el año 92, fue un triunfo muy lindo porque Cuba no había participado en una Olimpiada. Después participamos en Atlanta en el año 95 y en el 2000 participamos en Sydney, Australia. Quiero recordar que todos estos campeonatos, menos el de Sydney en el 2000, siempre fueron oro. Y el de Sydney, que fue una medalla de plata. O sea que siempre tuvimos una gran satisfacción y disfrutamos mucho esos triunfos. Y para usted también un privilegio, estar participando. Así mismo, fue algo muy divertido, muy emocionante, sinceramente, porque bueno, cuando uno gana y siempre, máxime cuando coge la medalla de oro, es muy importante para cualquier deporte. Me gustaría conversar un poco también acerca de esas anécdotas, de esos momentos vividos inolvidables para Kiki, pero eso se lo propongo luego del alto que vamos a hacer en nuestra conversación y enseguida regresamos.
continuamos nuestra conversación con Kiki, entrenador y coach de béisbol. Y dejaba una pregunta en el aire sobre esas anécdotas, esos momentos especiales, inolvidables en la carrera deportiva de Kiki. ¿Cuál pudiera ahora mismo recordar y mencionar? Bueno, yo quiero mencionar porque a mí en el Mundial del año 1988, a mí se me da una jugada corriendo Ulacia en tercera y Linares en primera, bateando Casanova. Yo le digo, como el coach de tercera prepara el corredor que está en tercera, le dice, Rolly, por donde sea fuerte, va hacia home. Si tiran a home, te metes down para evitar el doble play. Recuerdo que estaba pichando un gran pitcher japonés, Hideo Nomo, que después llegó a Grandes Ligas. Y da la casualidad que Casanova da un rol al pitching, pero Ulacia no sale hacia home. Y Nomo quedó mirando Ulacia, que fue el tiempo que le dio a Linares llegar a la segunda base, y cuando Nomo tira a segunda base rompe el doble play y entra Ulacia con la carrera. Si Nomo del primer momento coge el rolly y tira a segunda, el jorrón de Luz de Burriel no hubiera llegado porque era doble play y se había acabado el inning. Fíjate qué interesante, es una anécdota muy confidencial que creo que primeramente que lo digo en público. Bueno, pero los amantes del deporte seguramente que se la van a agradecer. Sí, ¿cómo que no? Kiki, ¿cuándo se retira ya del deporte activo? Bueno, en deporte como entrenador. Como entrenador en el 2003 con el llamado de Italia. No es que me haya retirado, ¿no? Sino porque después cuando regreso de Italia, a cada rato me mandaban a buscar a La Habana para dar conferencias, lo que decía yo, a los entrenadores, a los directores de equipo y demás. Y tuvimos también una experiencia que cuando la pandemia, que no se podía viajar mucho, pero la pelota se estaba jugando a puerta cerrada, no sé si recuerden eso. Y entonces pasaron todos los equipos por Villa Clara y tuve la suerte, que era mejor así, de reunirme con todos los auxiliares de cada equipo, de los 16 equipos de béisbol que pasaron por la provincia. Y fue una reunión muy fructífera para eso. Y después del retiro, esos proyectos que fueron llegando, ¿cuáles han sido? ¿En qué está trabajando Kiki? Bueno, ahora queremos un proyecto, estamos enamorados de ese proyecto, porque queremos hacerlo con las pequeñas ligas. Ya hemos hablado con el director del INDE municipal, con el señor Raibel, una gente muy entusiasta. Y sí, vamos a hacerlo. Entonces vamos a empezar con una opción en el beisbolito en el Natilla, que a la vez es una recreación para el pueblo, y estamos desarrollando el béisbol. Vamos a empezar con Santa Clara. Hasta el momento tenemos 3 equipos en edades inferiores, o sea, ahí se juega 9 y 10 años. Pero después queremos hacerlo a nivel provincial, que vengan los municipios a jugar aquí. Desarrollamos el béisbol y además estamos dando un espectáculo al pueblo de Santa Clara, en este caso, no de Villa Clara. Y motivan y además preparan también para el futuro. No, desarrollamos el béisbol. En esa edad es muy interesante trabajar, pues tuve la suerte de trabajar también en esa categoría. Creo que también en esta entrevista es importante hablar, Kiki, de la familia, porque la familia forma parte fundamental de la vida de un atleta y creo que su esposa, que muchos la conocen porque ha estado también en nuestro programa, es amiga de este espacio, la doctora Olga Pérez Castillo, que la tenemos hoy en el estudio. Vamos a conversar con ambos, pero antes les propongo otro alto en nuestra conversación. Enseguida regresamos. Y continuamos conversando con Luis Enrique González, más conocido como Kiki, entrenador y coach. Y nos quedábamos en la parte familiar, en esa vida personal de Kiki tan importante para su profesión y que tanto lo ha apoyado. Y pienso que su compañera de viaje desde el inicio, Olga Pérez Castillo, quien nos acompaña aquí hoy en los estudios también, y decía que es un rostro muy conocido porque ha estado en nuestro espacio para hablar de medicina natural y tradicional. Bienvenida, doctora. Gracias por la invitación. Una entrevista que no es la que estoy acostumbrada a hacer, ¿verdad? Porque bueno. ahora estoy de acompañante de una gloria del deporte. Y de su esposo también. ¿Cómo no? Olguita, ¿cómo es que se conocieron? Bueno, nos conocimos durante unas vacaciones. En una temporada de verano coincidimos, Luis Enrique pudiera explicarlo mejor, porque él por la FEU le fue dada la tarea. Sí, bueno, nosotros éramos activistas de la FEU por el deporte en la escuela, con la escuela nosotros era deportiva. Entonces nos mandan a decir para dirigir el campi de Rincón Francés en Varadero, José Cardé y yo. Y, bueno, Cardé me dice, vamos para allá.
y estuvimos dirigiendo el campi de Varadero por la parte de la FEU. Y ahí ella viene por ciencias médicas, una semana de vacaciones, y ahí nos conocimos. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1980. Y no acostumbraba mucho a esos planes vacacionales porque nuestras mamás eran fuertes, pero pude ir y ahí fue la suerte mía, ¿verdad? Puede ser, tengo que decir que fue la suerte porque me enamoré fielmente de él y así hemos estado hasta nuestros días. ¿Se puede decir que amor a primera vista? Sí, claro que sí. ¿Cómo que no? ¿Cómo no, verdad? Y estuvimos 4 años noviando en aquella época. Yo casi que termino mi carrera de medicina y entonces después nos casamos, después de 4 años de novio. ¿Cuántos hijos tienen actualmente? Tenemos 3 hijas que no siguieron el deporte, son profesionales y sí, por otra rama, ¿no? de la profesional, ¿no? ¿Ya tienen nietos también? Ay, tengo 2 nietos que son una maravilla, son nuestra felicidad y que por supuesto somos una familia muy unida y nos queremos mucho y todos disfrutan de su papá también y de lo que hizo durante tantos años. Ahora, Olguita, al ser médico y bueno, Kiki tener sus responsabilidades en el equipo también nacional, provincial, al tener tantos viajes, ¿cuán difícil fue para Olguita poder asumir todas las responsabilidades familiares? Fue muy difícil, fue muy difícil. Luis Enrique no paraba en la casa y yo sin el apoyo de mi familia, de mis padres, no hubiera podido seguir trabajando ciertamente. Tengo que reconocer que esos primeros años de cuando nació mi segunda hija fueron muy difíciles porque la niña se me enfermaba, dependía del círculo y si mami no hubiera estado presente yo no hubiera podido trabajar. Enrique pasaba un año entero y eran días, era apenas una semana lo que estaba en la casa, eso era de tránsito. Y cuando venía era para lavar el traje de pelotero corriendo y volver a montarse en una guagua y yo me quedaba así. Bueno, ahora los dos están jubilados, quiere decir que ahora el tiempo juntos se está recuperando. Sí. No, de lo que decía, la pelota es compleja porque si estás en Cuba, lo mismo estás en Pinar del Río que estás en Guantánamo. Y entonces yo empezaba la serie nacional, después venía la selectiva, después la selección nacional y prácticamente lo que tenía una semana. Y ella fue casi no, totalmente padre e hija de mis hijas, porque estaba a tiempo completo. Pero bueno, la relación pasó entonces esta etapa y como bien les preguntaba, estamos ahora en una nueva etapa de jubilados los dos en casa. ¿Cómo les va? No te creas que tenemos nuestros encuentros. Sí, no sé si es porque extrañamos un poco nuestra vida de antes, pero sí, nos afiliamos, nos apoyamos, nos ayudamos y bueno, ya por supuesto tenemos que, van apareciendo las enfermedades, que tenemos que sustentarnos, que tenemos que apoyarnos unos a otros y nos va bien porque durante todos estos años lo que ha prevalecido es el amor entre los dos. El amor y la comprensión. Así exacto. Mismo. Muchos familiares a veces deciden recopilar datos, fotos y preparar algún libro. ¿Existe por ahí la idea? Estamos en eso, estamos copiando datos, queremos hacer un libro de lo que yo hice, no de mi vida, sino de la parte deportiva, queremos hacer mi experiencia en este caso, porque yo que tenga uso de razón, nunca encontré un libro que me hablara del negocio, de lo que yo hice. Entonces queremos para las nuevas generaciones, pero queremos hacerlo desde categorías infantiles hasta adultos. Usted me dice queremos, Kiki, porque ¿quiénes más están involucrados en esta idea? No, pues tengo unos que hacían el mismo giro con nosotros, comunicación personal, y estamos en eso. Bueno, yo les propongo entonces otro alto en nuestra conversación y luego regreso. Y continuamos en nuestro programa Para Vivir, conversando con Kiki, también con su esposa Olguita. ¿Cuánto le gusta a Olguita el deporte y cuánto asistía además a los juegos también? Bueno, yo no era deportista. Yo realmente estudié en una escuela de cultura y me gustaba mucho la danza, pasé cursos de radiodifusión, no estaba preparada, pero no estaba ajena al deporte. De béisbol sí no conocía mucho. El béisbol lo conocí cuando conocí a Enrique. De momento me aprendí el béisbol, me empezó a interesar, empecé a querer ir a todos los juegos de béisbol, me dificultó, ¿no?
por supuesto por mi trabajo después. Pero sí, al inicio me enfrasqué en ello y empezaba a preguntar y orientarme. Veía aquellas personitas haciendo una cantidad de muecas y de señas paradas y decía cuáles son las funciones. Déjenme decirle que Luis Enrique es una persona muy disciplinada, muy organizada, muy responsable. Jamás me contó nada de su trabajo, jamás me contó de una seña de esas que él hacía. Pero bueno, sí aprendí y supe que tenía muchas señas, que manejaba mucho eso, que le llegaron a decir el señor de la seña, y por mucho que yo le preguntaba, nunca me decía. Pero bueno, sí, entonces me empecé a interesar. Iba poco al estadio porque el tiempo no me lo permitía por mi trabajo. Pero como él tuvo la suerte de estar en un equipo ganador. Por supuesto que eso contagia, y siempre en los finales de campeonato mi visita era obligada al estadio, con mis niñas o sin mis niñas, pero íbamos. Qué bueno, siempre la familia apoyándolo. Kiki, le voy a hacer una pregunta un poco quizás difícil. ¿Cree usted que el equipo Villa Clara vuelva a los planos estelares en los cuales estuvo? Sí, yo creo que sí, independientemente de que ha existido algunas cosas, ¿no? Ha existido un éxodo de peloteros, porque nadie dude de eso. También tenemos una academia que funciona aquí, sobre todo en Villa Clara, intermitentemente. Creo que los muchachos existen, o sea, hay calidad en el béisbol, sobre todo que son muy jóvenes, pero hay que trabajar. Se juega poco, como 7, 12 o 15 juegos una provincial, donde deben jugarse 100 juegos para que ellos puedan... Por eso estamos arrastrando todas esas cosas del corrido a las bases, en el fildeo, porque hay que trabajarlo y hay que tener vivencia. Si tú no juegas, tú no tienes vivencia, y trabajar sobre los errores como son nuevos, pero la calidad sí la tienen. Lo que nada más que con eso, trabajar sistemáticamente, que funcione la academia, y lo demás sí, se resuelve el problema y llegamos, creo que podemos lograr tener los equipos competitivos como los teníamos antes. Son perspectivas entonces sí, siempre muy optimistas. La calidad, existe la calidad, los muchachos tienen calidad, y sobre todo en la categoría inferiores vienen hasta de 9 y 10 años que van a Estados Unidos ahora, de lo que tienen, todos esos muchachos tienen calidad. Bueno, yo les deseo a ambos muchos éxitos en esta nueva etapa de la vida que están viviendo juntos, junto a esa bella familia también que han formado, junto a sus hijas, sus nietos. Muchísimas gracias por acceder hoy a nuestro programa Para Vivir, y especialmente a usted, Kiki. Gracias. Gracias. Nos despedimos entonces, como siempre lo hacemos, con buena música, y recuerde, no deje que la vida le llene de años, a que los años le llenen de vida. Es la mejor fórmula. Hola, se inicia el verano y nuestro programa le quiere regalar programas especiales y muy refrescantes, como es habitual en esta temporada estival. Por ello, nuestro programa de hoy iniciará hablando sobre el reloj biológico humano. ¿Sabe usted de lo que trata? Pues acompáñeme. Y como les había anunciado al inicio de nuestro programa, vamos a comenzar esta temporada estival con un programa para vivir muy especial y con una amiga también muy especial de este programa. Se trata de la doctora Olga Pérez Castillo. Olguita, bienvenida al programa. Bueno, muchas gracias por la invitación y contenta de estar con ustedes, ¿verdad? Aportando un poquito más de conocimiento. Olguita, íbamos a conversar hoy sobre el reloj biológico humano, pero desde la óptica occidental y también desde la mirada de la medicina tradicional china. Pero me gustaría primeramente, para adentrarnos en el tema, conocer qué es el reloj biológico humano. Bueno, pues el reloj biológico es el mecanismo interno de todas las funciones orgánicas que están vinculadas o que están organizadas en el tiempo, por supuesto. No es una máquina que tenemos dentro de nuestro organismo que mida las horas, que mida los minutos, ¿verdad? Pero sí ella va a tener
el control de todas las actividades internas y esas actividades van al ritmo de la vida. Para establecer esas actividades, el organismo también establece una cantidad de ciclos, de ritmos. Para que se entienda mejor, es lo que hace, por ejemplo, que en el ser humano durante un día tengamos la necesidad de comer, tengamos la necesidad de dormir. Imagínense cuántas funciones no existen en el organismo, oscilaciones fisiológicas de por sí, controles de secreciones hormonales, control de temperatura, o sea, que esos ritmos biológicos que se establecen en el organismo son muy propios del ser humano, son inherentes a cada ser vivo y van a entrar en una combinación con billones de células en el organismo para que funcione. Ahora, ¿cuántos tipos de estos ritmos que has mencionado y ciclos biológicos existen? Existen 3 tipos fundamentales de ritmos, ¿no? Están los ritmos circadianos, los infradianos y los ultradianos. Para que se comprenda, toda alteración, todo ritmo, toda secuencia periódica, endógena, de cualquier actividad, ya sea fisiológica, bioquímica, de comportamiento que ocurre en el ser humano, cualquier secuencia de este tipo que ocurra en un margen de 24 horas se va a referir a lo que es un ritmo circadiano. El ejemplo típico, el que mencionan todos los textos, el que digo yo que es el patrón por el que todo el mundo se guía para que se entienda bien, son los ritmos de sueño-vigilia. Porque existen en todos los seres vivos y tienen que existir. Por ejemplo, todos los mamíferos yo diría que tienen sus horas diferentes de sueño y vigilia. Revisando veía cosas muy interesantes. Una jirafa duerme menos de 5 horas, alrededor de 5 horas, pero una cirigüeya, la americana, sí, duerme más de 20 horas, casi que duerme el día completo. Existen animales que tienen una vida nocturna y por lo menos duermen de día. Y los seres humanos, generalmente, no siempre, pero están preparados para dormir por la noche. Muchas mascotas de la casa nuestra duermen varias veces en el día y otras veces no es así, de esa forma. Decir que los seres humanos están preparados para dormir 1 o 2 veces al día. Entonces, cada mamífero, cada ser humano, aunque sea diferente, por supuesto, pero necesita de esos horarios y de establecer esos patrones de sueño y de vigilia durante un día. Y eso es lo que es un ritmo circadiano. Además, no existe solamente ese ejemplo, existe, por ejemplo, en el organismo humano existen muchas secreciones glandulares que se rigen por ciclo. Por decir brevemente, el cortisol, que es la hormona que nos sirve para el despertar, la que nos da la energía para el amanecer, esa tiene un pico máximo al amanecer. La melatonina, que por el contrario nos ayuda a favorecer las horas de sueño, tiene un pico máximo en la noche. Sí decir que constituye un sistema muy complejo y de un desarrollo superior, por supuesto. Están los ciclos, además, como había dicho más anteriormente, los ciclos infradianos, que son los que ocurren en periodos más allá de 24 horas. Un ejemplo típico, el ciclo menstrual de la mujer. Y están los ciclos ultradianos, que son los que ocurren en periodos menores en el día, menores de 24 horas. Por citar un ejemplo, tenemos la secuencia de hambre-saciedad. El ser humano por eso necesita comer varias veces al día. Para eso está el desayuno, la merienda, el almuerzo. ¿Y dónde está ese reloj biológico en nuestro cuerpo? Bueno, Helen, el reloj biológico funciona como una gran orquesta, que para que esos ritmos biológicos se sucedan, cuenta con muchos músicos.
Pero bueno, siempre hay un director de orquesta, digo yo, y ese director de orquesta se encuentra en el cerebro, a nivel de los núcleos supraquiasmáticos, en un área conocida como el hipotálamo, y de ahí va a enviar las señales a través de todo el organismo por diferentes vías nerviosas, y esos músicos la van a recibir. ¿Dónde están los músicos? Bueno, pues está en la célula, en los órganos, en los tejidos, en el músculo esquelético, que son los que van a recibir la información. O sea, que eso funciona como una unidad. No hay un solo reloj biológico. Todo está cronometrado de una forma. Por eso algunas personas dicen, bueno, no dormí bien anoche, no rendí durante el día lo que debía hacer. Quiere decir que rompió ese ciclo, rompió parte de esa gran orquesta, como usted nos dice. Ajá. Y para eso existen muchos factores que influyen, que pueden alterar esa situación de no dormir bien. Hoy en día nosotros pudiéramos decir que esto no va acompañado solamente internamente, porque existen también los tiempos. Están los tiempos internos, los tiempos ambientales, los tiempos sociales que influyen sobre el ser humano. Y están los cronotipos de personas. Todos los seres humanos no somos iguales, ni fenotípicamente ni genotípicamente. Entonces, pudiéramos plantear que hay muchas personas, yo diría que hay muchas personas que están fuera del tiempo, que viven sin respetar los tiempos de la vida. Y se me ocurre pensar en muchos jóvenes que van a estar influenciados, que han perdido, que sus valores están un poco distorsionados, que no tienen mucha relación, jóvenes y personas adultas también, que no tienen una relación adecuada con el resto de los seres sociales, que han tomado conductas diferentes en su vida, que no respetan las horas de sueño ni las horas de vigilia para que el organismo se adapte a esos ritmos de vida. Y entonces van a abusar de música, van a abusar tal vez de estos dispositivos electrónicos que tanto les afecta. También existen comorbilidades psiquiátricas en muchas personas que van a afectar de eso. Y también van a afectarse porque toman sustancias. Hoy en día muchas personas son tomadores en exceso de cafeína, el alcohol que influye también. Y por supuesto que esto va a romper todo este reloj biológico humano del que hemos estado conversando. Exactamente. Doctora, yo le propongo un alto en nuestra conversación, pero es un alto musical. Vamos a disfrutar de la música y enseguida regresamos. Tengo un reloj con muchos años, pero todavía funciona. Se atrasa a veces, pero siempre da la hora. Tiene problemas para andar, tic-tac, 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 pero sonríe, sonríe y se emociona. Son muy sinceros, segundero y minutero, les pone una carrera a ver quién llega primero. Ni un segundo ni un minuto de su tiempo, sabe que se va a romper en cualquier momento. No tengo nada para arreglar su maquinaria, está muy vieja, aquí le duele en el alma. Como quisiera ser Dios, si Dios con un milagro restarle unos años, pero no soy mecánico, sin herramientas para arreglar su maquinaria. Mi corazón se lo pongo si pudiera, pues para amarla si tengo mil maneras. Pero no soy mecánico, sin herramientas para arreglar su maquinaria. Mi corazón se lo pongo si pudiera, pues para amarla si tengo mil maneras. Y le devuelvo cada hora si pudiera, Cada segundo si pudiera, cada hora si pudiera, cada minuto si pudiera, si pudiera.
me hará los cuentos en la cama? ¿Quién me pondrá la pijama? ¿Quién me reza un Padre Nuestro? ¿Quién me acurruca en su pecho y me reclama un beso antes de dormir? No tengo nada para arreglar su maquinaria. Está muy vieja y le duele en el alma. Como quisiera ser Dios, sí Dios. Pero no soy mecánico, sin herramientas para arreglar su maquinaria. Mi corazón se lo pongo si pudiera, Si pues pudiera. para amarla si tengo mil maneras. Pero no soy mecánico, sin herramientas para arreglar su maquinaria. Mi corazón se lo pongo si pudiera, pues para amarla si tengo mil maneras. Y le devuelvo cada hora si pudiera. Cada segundo si pudiera, Cada hora si pudiera. cada minuto si pudiera, si pudiera. Y bueno, después de disfrutar de la música, continuamos conversando con la doctora Olga Pérez Castillo. Recuerde que hoy estamos hablando sobre un interesante tema, es el reloj biológico humano. Pero vamos a cambiar, doctora, un poco ahora de hemisferio y llegamos hasta la medicina tradicional china. ¿Qué plantea en cuanto a este reloj biológico? ¿Lo ve de igual forma? Bueno, la medicina tradicional china también estudió mucho el cuerpo humano, a su forma, de diferentes formas nuestra medicina, a la que me dediqué, por supuesto, los últimos años. Pero era muy minuciosa a la hora de observar el cuerpo y establecía las relaciones muy específicas con la naturaleza, con todos los elementos que existen en ella, con la tierra, con el metal, con el fuego. Y por supuesto, también estableció ciclos de secuencia y ella trabaja mucho con la energía. Para la medicina tradicional china, la energía es la que mantiene nuestro cuerpo y estableció ciclos de energía en el organismo. También tiene un reloj biológico. Ella menciona el llamado reloj de los órganos, porque la medicina tradicional china enlaza todos los órganos de nuestro cuerpo a través de unos canales, unos meridianos, donde va a circular la energía y hace un circuito cerrado. Para ella, cada 2 horas, esa energía como que invade un órgano. Existen órganos de máxima y de mínima energía para ese órgano. Y órgano que se debe proteger porque va a regular de cierta forma actividades o funciones orgánicas en el cuerpo. Y pudiéramos entonces establecer... Sí, le iba a preguntar que cómo entonces nuestro cuerpo, los horarios en que nuestros órganos pues regulan, el reloj biológico regula los órganos en nuestro cuerpo. O sea que para ella pudiéramos decir que cada 2 horas, o sea que para ellos el día tenía como 12 horas, ¿no? Pero... tiene sus horarios. Por ejemplo, vamos a mencionarlo. De 1 a 3 de la mañana le corresponde el horario de máxima energía a el órgano hígado. El hígado para ellos es un órgano muy importante y para la medicina también. El hígado participa en una serie de funciones de desintoxicación en el organismo y hay que cuidarlo mucho. Entonces, son horas que hay que dejar que el hígado descanse, son horas de quietud. El hígado tiene que ver mucho con las emociones y por lo tanto el ser humano tiene que descansar de 1 a 3 de la mañana para que ese hígado se fortalezca, se regenere, ¿verdad? Para que entonces le pase la energía a partir de las 3 de la mañana, de 3 a 5 de la madrugada, al pulmón. De 3 a 5 de la mañana es la hora del sueño profundo, donde todas las personas deben dormir profundamente, siempre con las condiciones creadas en una habitación que tenga una ventilación adecuada para que nuestro organismo se oxigene, para que la energía amanezca mejor, la energía del cuerpo amanezca mejor al levantar. De 5 a 7
pasa la energía al órgano intestino grueso. El intestino grueso es la hora del despertar prácticamente, es la hora de activar ese intestino grueso y sería muy conveniente que las personas al levantarse se tomen un vaso de agua al tiempo, natural por supuesto, para activar el órgano intestino grueso. Sería también muy adecuado masajear el abdomen a favor siempre de las manecillas del reloj para facilitar la evacuación, que es el horario ideal para esta función en el organismo, y prepararlo después para el próximo órgano, que la energía pasa de 7 a 9 de la mañana al órgano estómago. ¿Qué hace el estómago? Bueno, pues el estómago en ese horario debe recibir los primeros alimentos del día. El ser humano, muchas personas se conforman con una simple tacita de café, pero no debe ser así. El cuerpo necesita determinados nutrientes, alimentos que deben llegar en ese horario al organismo. Entonces, después esa energía, a partir de las 9 de la mañana, de 9 a 11, pasaría a lo que es vasopáncreas, a los órganos vasopáncreas, que son órganos que van a nutrir la sangre y van a nutrir la mente. Y ellos van a digerir, a digerir, ¿verdad? Esos alimentos que recibimos en el desayuno, y los van a facilitar, por supuesto, al músculo para que llegue, para que aumente la vitalidad. Se dice que estas horas son horas específicas, son horas muy buenas para el trabajo, porque ya estamos preparados para el trabajo, o sea que en la mañana el organismo debe aprovechar las horas al máximo, si ha hecho todo correctamente, ¿verdad?, para poder rendir más, para que haya más vitalidad. Y después entonces el vasopáncreas va a pasar esa energía a través al órgano corazón, que el corazón viene siendo, la energía la recibe de 11 a 1 de la mañana, en esas 2 horas. Pero es que el corazón en esa hora es la hora del almuerzo. Pero para los chinos el corazón nutre el organismo también, y lo nutre espiritualmente. Por eso se dice que debemos tomar nuestro almuerzo siempre acompañado, siempre con algunas personas, siempre tomar un pedacito de tiempo para poder nutrirnos espiritualmente. Después esta energía que ya tomamos en esas 2 horas, pasaría la energía a intestino delgado, que entonces en el intestino delgado de nuevo se vuelven a facilitar las condiciones para que nuestros alimentos sean distribuidos por el organismo. Después del intestino delgado, las horas de intestino delgado, la energía pasa a vejiga. En este horario se dice que bueno, el horario de vejiga siempre es bueno para los chinos, no para los franceses, pues acompañarlo de una tacita de té, porque el té acompaña a desintoxicarnos también, a favorecer mecanismos de desecho en el organismo, el té verde, té rojo, que tantas propiedades tiene. Y de ahí pasaría a riñón, que ya con el horario de riñón serían los momentos adecuados ya en el atardecer para que nuestro organismo esté listo para hacer algún ejercicio, hacer algún ejercicio físico en horas del atardecer donde el sol no golpea tanto, ¿verdad? Bueno, pues entonces de la energía del riñón pasamos a la energía del órgano pericardio, que es el que protege el corazón, que son las membranas que protegen el corazón, que son tan importantes para las emociones, para favorecer determinados estados del organismo, como es que propiciar relaciones amorosas, relaciones de sexualidad. Y después en el siguiente horario, de 9 a 11, entonces sí completaríamos lo que es la sexualidad, que tocaría ese horario a un órgano que no tiene nada que ver con nuestra medicina, que es el órgano triple recalentador, pero que tiene funciones muy específicas para asimilar todavía un poco la energía que ya está desgastada en el día y que es necesario tomarla y que es necesario almacenarla de nuevo y que es propiciante para las horas de sueño siguientes. Por último, que le corresponde para completar el ciclo a la vesícula biliar, que trabaja en función con hígado, que es con el que comenzamos a decir nuestro ciclo. La vesícula biliar está muy unida en la medicina tradicional china
a las acciones cortas, de pensamientos cortos. Por lo tanto, decirle a nuestros televidentes que no debemos a esa hora preocuparnos mucho, que no debemos tomar muchas decisiones a la hora de dormir, que ya tenemos que estar en quietud y además para que nuestra vesícula biliar no se enferme, ¿verdad? No se bloquee. Y entonces no tener alteraciones del sueño, no provocar el insomnio, no provocar una serie de trastornos que nos perjudicarían en la noche. Quiere decir que hemos concluido entonces así el reloj biológico de humano. una forma muy rápida, pero sí, así contempla la medicina china, pero tiene su ciclo biológico y es muy interesante también. Bueno, doctora, pues la invito para que regrese nuevamente a nuestro programa, quizás para continuar conversando de este interesante tema que se nos quedó muchísimo por hablar, ¿cierto? Sí, cómo no. Gracias a usted, doctora Olga Pérez Castillo, por llegar hoy hasta nuestro espacio Para Vivir, y también a todos los televidentes que siempre nos acompañan. Recuerde, no deje que la vida le llene de años, a que los años le llenen de vida. Es la mejor fórmula para vivir, y más en verano. El relojito cucú sonaba, papá besó mi frente, me dijo buenas noches, hijito, y me apagó la luz. Oye, cucú, papá se fue, prende la luz, que tengo miedo. Oye, cucú, papá se fue, prende la luz y apaga el tiempo. Va